Hola a todos, como podéis comprobar, hoy tengo el inmenso placer de entrevistar a Jesús Maestro y lo primero, evidentemente, Jesús, darle las gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, no hay problema. Pues ya adelanto a nuestros oyentes que la entrevista se va a dividir en varios bloques temáticos. Voy a empezar formulándole a Jesús una serie de preguntas en torno a la literatura en general. Después abordaremos también algunas cuestiones en torno a la literatura española. Y en tercer lugar, utilizaremos como vehículo para abordar determinados temas concretos a Cervantes y a Dostoyevsky, porque yo creo que dan de sí para ello. Entonces, en relación con la literatura en general, la primera pregunta que le querría hacer es la siguiente. Lo habitual, por lo menos en mi campo, que es el derecho, en relación con la academia, es que lo que se suele llamar pues, la doctrina, los académicos, escriban pues, artículos sueltos en relación con materias muy específicas, pero parece que ya nadie se atreve en la actualidad a hacer una obra magna, sistemática, donde se exponga de una forma pues, general el pensamiento que un autor tiene en relación con una disciplina, y esto sí que lo ha hecho usted en su obra de la crítica de la razón literaria. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer, precisamente porque usted es un autor sistemático, es ¿cuál es el hilo conductor en su pensamiento? Bueno, en primer lugar, gracias por la atención prestada y gracias por el interés en una entrevista, en una charla, en una conversación de esta naturaleza. La respuesta a una pregunta de este tipo es bastante simple. El hilo conductor de todo un sistema desde el cual se trata de explicar qué es la literatura, el hilo conductor lo da la propia literatura y este hilo conductor se articula en la realidad misma de la literatura. Claro, ¿cuál es esta realidad? Pues la que se condensa en la definición de literatura. Es decir, si a mí me preguntan qué es la literatura, yo tengo una respuesta clara a esa pregunta. Y no solo tengo una respuesta clara, sino que además en esa respuesta creo que se puede dar una plantilla o una solución para explicar muchos de los problemas que constituyen la realidad. Es decir, que la explicación de qué es la literatura es también una explicación de qué es una parte esencial de la realidad. Y claro, pues diga usted la definición, ¿qué es la literatura? Bueno, la literatura es una construcción humana, eso ante todo. Por lo tanto, no es una construcción de una inteligencia artificial o de una inteligencia programada. O sea, ya estamos descartando eso, porque hasta ahora teníamos que decir que la literatura no era una construcción divina o no era una construcción animal, ¿no? Ahora hay que decir que no es una construcción que pueda deberse a una programación artificial o a una inteligencia artificial, solo la pueden hacer seres humanos. La literatura no sale de una máquina. Lo que sale de una máquina no es literatura, es un kitsch. O es algo que la gente puede creer que es literatura. Y aquí vamos ya a camino del autoengaño. Entonces es una construcción humana que obedece a procesos racionales, totalmente racionales, que a veces se disfrazan de irracionalismo, como muchos de los contenidos de la vida. Entonces, claro, saber que nos enfrentamos a una construcción hecha por seres humanos, según criterios racionales, totalmente racionales, que a veces se disfrazan de lo contrario, del irracionalismo, que constituye siempre un desafío a las limitaciones de la libertad humana. Es decir, lo único que realmente desafía, más que por encima de cualquier otra cosa, los límites que se imponen a la libertad humana es la literatura. Es la literatura y la delincuencia. O sea, el que verdaderamente cree en la libertad humana es aquel que delinque, porque delinque contra las normas que tratan de organizar la libertad humana de forma contraria como el delincuente considera que deben organizarse tales normas y tales formas de vida. Otra cosa es que uno esté de acuerdo o no con la delincuencia o con la ley, eso es otra cuestión aparte. Pero la literatura siempre desafía las normas vigentes, porque si no las desafiara sería un kitsch. Si no las desafiara no sería literatura, sería obediencia. Cumplir con la ley no es ser justo, es ser obediente, son cosas completamente diferentes. A veces los delincuentes son los que cuestionan la legitimidad de las leyes, precisamente quebrantándolas, es decir, por sus obras los conoceréis, por sus delitos los conoceréis, dirá el juez, o por sus obras los conoceréis, dirá, no sé, el abogado o lo que sea, ¿no?
pero indudablemente la literatura es una construcción humana racional que desafía siempre los límites de la libertad, porque lucha por ampliar las posibilidades de la libertad humana en todos los contextos y en todas las situaciones. Naturalmente la literatura se sirve de las palabras a las que infunde un valor poético, que los alemanes llamaron estético, reduciendo la poética a una eidesis, a una estética, a una sensación. Pero esta reducción a la sensación, al sensacionalismo, tiene que ver con la Alemania de finales del siglo XVIII, pero no con la tradición hispano-grecolatina, que pulsaba la tecla del poiein, de la construcción, no tanto de la recepción estética. Y claro, este valor poético es un valor seductor. La literatura atrae, la literatura seduce más de lo que puede seducir pues, otra forma de discurso. Ahora bien, esta palabra seductora, es decir, este uso lingüístico que tiene un valor poético, utiliza un instrumento que ha estado siempre de moda, que ha estado siempre presente, que es la ficción. Pero la ficción no todo el mundo la entiende, porque hay gente que se toma la ficción en serio, del mismo modo que el tramposo se toma el juego en serio y hace trampas para ganar un juego, cuando en realidad el juego consiste simplemente en una rivalidad lúdica. Pero cuando el tramposo se toma el juego en serio es porque quiere ganar algo más que el juego, ¿no? Quiere ganar el ingenio del otro. La literatura se sirve de la ficción precisamente para tomarse unas libertades que la realidad no permite, aunque la realidad siempre supera la ficción, porque la ficción no puede sobresalir más allá de la realidad. Es decir, cuando leemos una obra literaria o vemos una película cinematográficamente no salimos de la realidad. Es decir, la ficción siempre está dentro de la realidad. Siempre está dentro de la realidad. Otra cuestión es que pisemos los umbrales de la locura y ya dejemos de percibir la realidad tal como es. Pero la literatura juega con la tecla de la ficción de manera exclusiva. Es decir, ninguna ciencia puede permitirse las ficciones que se permite la literatura. La medicina no puede jugar con las ficciones, es decir, el derecho no puede jugar con las ficciones, tiene que juzgar la realidad, no hipotetizar sobre ella, pero la literatura sí. Y por otro lado, además de todo esto, pues claro, la literatura se sitúa en un proceso de comunicación pragmático que tiene implicaciones geográficas, históricas y políticas en torno a 4 elementos, que son el autor de la obra literaria, el lector, que lee para sí, y el intérprete o transductor, que hace de la interpretación de la literatura un sistema de normas. Estos son los 4 elementos. Este es el concepto de literatura. Ahora, a partir de aquí, a partir de este concepto de literatura, cualquier persona puede interpretar la realidad en la que vive, porque la realidad está llena de ficciones, está llena de seducciones, está llena de construcciones humanas, está programada para construir kitsch, es decir, modelos de arte repetitivos, iterativos, pero también para superarlos. Y por supuesto es algo que pues, se desarrolla históricamente, geográficamente, políticamente, en terrenos de juego muy amplios. De tal manera que saber qué es la literatura capacita al ser humano para saber mucho acerca de sí mismo y de la realidad en la que vive. Ese es el hilo conductor de mi sistema de pensamiento, el que se objetiva en la crítica de la razón literaria. Ahora bien, esta obra responde a una necesidad también práctica inmediata. Es decir, cuando yo saqué la plaza de profesor en la Universidad de Vigo en el año 1994, después de haberme doctorado un año antes, pues claro, yo me di cuenta, al hacer la memoria de oposición que teníamos que hacer, que lo que estaba recopilando en esa memoria, que lo que recopilaba en esa memoria, era una teoría de la literatura de la que había que dar cuenta en los programas de oposición, con una serie de temas. Pero esos temas estaban de alguna manera nutridos o construidos por la teoría literaria que me habían enseñado, que nos enseñaban entonces a todos, y era una teoría de la literatura, como he dicho ya muchas veces, escrita, compuesta, ideada pues, por franceses, por rusos, por ingleses, también por griegos, o por esquimales o por marcianos, ¿vale?
pero era una exposición acrítica de teorías literarias, de tal manera que uno contaba, más que una teoría de la literatura, una historia de las teorías literarias. Pero esa historia de las teorías literarias, o esas mismas teorías literarias, no respondían a algunas preguntas que yo durante mi carrera me había hecho. Es decir, ¿qué es la literatura? Uno leía a los autores ingleses y decían que la literatura no se podía definir. Bueno, eso es una tomadura de pelo. O otros reducían la literatura pues, a una descripción de sus formas, o de sus contenidos, o de la vida del autor. Y yo lo que me planteé fue responder claramente a qué es la literatura, cuál es el origen de la literatura, en qué consiste la ficción, cómo funciona la literatura comparada, cuál es una teoría de los géneros literarios, cómo se puede fundamentar científicamente el estudio de los materiales literarios, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que se expuso en la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria no fue una obra que se escribiera para sacar una oposición, puesto que yo saqué mi oposición mucho antes de escribir la crítica de la razón literaria, y cuando saqué la oposición a cátedra también estaba escrita ya la crítica de la razón literaria mucho antes. Quiero decir que una cosa es la trayectoria curricular que alguien haga para sacar una plaza, una oposición, y yo hice la que las leyes me obligaron a hacer, y otra cosa es la investigación académica que uno haga para explicar lo que es la literatura, que fue la crítica de la razón literaria. Es decir, la crítica de la razón literaria a mí no me ha servido absolutamente para nada, desde el punto de vista ni de sexenios de investigación, ni de promoción académica, ni de nada de nada. Eso es una cosa que yo hice para interpretar la literatura, no para promocionarme académicamente. Para promocionarme académicamente hice lo que la ley manda, ni más ni menos. Entonces, el resultado ha sido una obra que llevó unos 20 años, que tuvo 10 ediciones impresas, ya agotadas, y que ahora pues, se ha publicado en una versión digital que amplía la versión impresa original y que está disponible de forma abierta y libre pues, para el que la quiera leer o consultar o mirar. Ese es el hilo del pensamiento, es decir, un concepto de literatura que permite una interpretación de la realidad. ¿Y por qué escoge la literatura para vehicular su pensamiento y no la filosofía o la psicología o cualquier otra disciplina? O sea, ¿qué le proporciona la literatura que no encuentra en otras partes? Bueno, a mí la literatura me ha proporcionado muchas cosas. En primer lugar, la literatura me ha proporcionado una libertad que otras orientaciones no me proporcionan. Es decir, la literatura es un territorio mucho más libre que la religión. La religión siempre está sometida a normas. La literatura es un terreno mucho más libre que la filosofía. La filosofía está siempre sometida a normas. De hecho, la filosofía y la religión son las dos caras de la misma moneda. Es decir, filosofía y religión siempre están buscando un gran hermano. Siempre están buscando un padre o una autoridad protectora, un Dios. De hecho, la teología no es más que filosofía confesional. Es decir, el gran hermano orwelliano está ya presente en el nous de los presocráticos, en el Apeiron, de Anaxágoras, de Anaximandro. Es decir, el demiurgo platónico, la causa primera, el motor primero de Aristóteles, la sustancia pura de Spinoza, el Dios de Tomás de Aquino, el inconsciente de Freud, el superhombre de Nietzsche, el Dasein de Heidegger. Es decir, todos los filósofos han creado un Dios en el que han creído, además, no como si fuera una ficción, sino que como si fuera una explicación, y en realidad todo lo que en esa filosofía no se adapte a la confirmación de esa divinidad queda como descartado o devaluado. Es decir, la literatura es el cementerio de todos los dioses, porque la literatura considera que todos sus referentes son ficciones. Ninguna filosofía va a considerar que sus referentes son ficticios, como ninguna religión va a considerar que sus dioses son ficticios. Entonces, desde este punto de vista, pues claro, la literatura, si algo nos ha enseñado Borges es esto, que la literatura es el terreno de juego de la filosofía. De tal manera que, claro, ¿dónde hay más libertad? Pues naturalmente la hay en la literatura. No porque la literatura no haya impuesto históricamente sus normas. La literatura no impone las normas. Quienes imponen las normas son los teóricos de la literatura. Es decir, los que como yo trabajan aprendiendo a ser brujos, en todo caso. Es decir, más aristotélicos que Aristóteles fueron los aristotelistas del Renacimiento, que convirtieron a Aristóteles en un papa.
que Aristóteles nunca fue. Es decir, el problema de la literatura son los teóricos de la literatura, son los que imponen unas normas en las que nadie cree. O sea, Cervantes no fue a la universidad y escribió el Quijote. Cervantes no siguió ninguna norma y escribió la novela que tiene el genoma de la literatura. Y lo mismo ha ocurrido pues, con otros autores. Shakespeare no cumple con las normas del teatro que se imponen en su tiempo. Es decir, Lope de Vega no cumplió tampoco con ninguna norma. Es decir, la originalidad no puede cumplir con ninguna norma. Cuando alguien a veces escribe poemas y me manda poemas y me dice, ¿son buenos o malos? Y pues no lo sé. No lo sé porque no sé qué es lo que está bien o lo que está mal en literatura. Porque la literatura que responde a unas normas es que no es literatura, es un kitsch, en definitiva. Es decir, por esa razón la literatura no cabe en una programación artificial o en una inteligencia artificial. Como nadie puede enseñar a otra persona a componer la Quinta Sinfonía de Beethoven, porque si sabes componer una pieza así, no la enseñas, la compones. Y claro, es que se puede enseñar a escribir bien, pero no se puede enseñar a escribir una buena obra literaria, eso es otra cosa. En relación con lo que decía de Cervantes, que no fue a la universidad y escribió el Quijote, me surge una pregunta, trayendo a colación, de hecho, el mismo Quijote. Creo que cuando van a ver pues, la biblioteca que tiene Alfonso Quijano, pues ¿cuántos libros hay? 100, 200, no hay muchos más. Y sin embargo, hoy en día, las personas que leen, evidentemente, pues yo creo que han leído bastante más de lo que pudo leer Cervantes en su día y sin embargo, vamos, no son ni mucho menos capaces de hacer algo remotamente parecido a lo que él consiguió. Entonces, la pregunta es si hoy en día se lee mucho por quienes leen y se piensa poco, o si leer está sobrevalorado, como queramos decirlo. Bueno, yo realmente creo que hoy, como ayer, como en cualquier época, no se lee ni más ni menos. Simplemente, tal vez en nuestro tiempo se hable mucho más en público de lo que indudablemente se hablaba en la Edad Media, en el Paleolítico Inferior o en cualquier otra época, porque hay más medios para hablar en público y la gente los utiliza. Pero yo no creo que hoy la gente sea ni más inteligente ni más imbécil de lo que ha sido nunca, ni que se lea más ni que se lea menos. Yo creo que simplemente la gente es más habladora en público. Nada más que esto. Realmente. O sea, yo no creo que el ser humano haya cambiado mucho desde que es ser humano. O sea, realmente no lo creo. No lo creo para nada. Sí es cierto que hoy día pues, hay muchos medios para convertir el libro en un fetiche, en un producto mercantil, para hablar del día del libro como si leer nos hiciera mejores y como si la gente que no supiera leer y escribir valiera menos que la que sabe leer y escribir. Es una cosa completamente ridícula y engreída. Es decir, yo conozco muchas personas que leen y escriben muy mal y son mejores personas que las que tienen cátedras en cualquier rama o especialidad. No me creo que las humanidades humanicen, es una tontería como otra cualquiera. Como tampoco creo que una persona sea más dulce por ingerir azúcar o glucosa, ni más salada por echar sal a las comidas. Es una cosa completamente ridícula, es un juego de palabras. En realidad, es cierto que las bibliotecas personales en el siglo XVI o XVII, pues, como diría Quevedo, con pocos pero doctos libros juntos, ¿no? Vivo en conversación con los difuntos, etc., hoy día se tiene acceso a muchísimas cosas, a muchísimos materiales, a muchísimos libros, imposibles de leer, casi todos ellos, en algunos casos inútiles de leer completamente, porque leerlos no serviría absolutamente para nada. En definitiva, todo es una cuestión de economía de recursos, es decir, ¿qué es lo que usted quiere hacer con la literatura? ¿Quiere entretenerse con la literatura? Entreténgase. ¿Quiere ser más inteligente con la literatura? Inténtelo. ¿Quiere hacer creer a los demás que leyendo literatura es mejor persona que los demás? Bueno, de ilusiones se vive siempre, ¿no? ¿Y a qué se debe esta superioridad de las letras o desde la cual las letras miran a las demás disciplinas? A una ignorancia completa y a una falta de autoestima absoluta y a un narcisismo de manual completamente. Es decir, suponer que uno va a ser más listo porque sabe recitar poemas de memoria o que vale más que otro porque sabe sentir la poesía, bueno, pues no sé, enhorabuena. Quiero decir que, pues no lo sé, los niños se sienten muy felices pues
jugando al balón, o quiero decir que el sentimiento que cada persona tenga respecto a lo que hace me parece muy bien. Ahora, claro, cuando algún sabios muy respetables, dicen es que las humanidades nos humanizan, sin las humanidades estamos perdidos y con ellas estamos ganados. ¿Para qué? Es que depende de lo que hagamos. O sea, las humanidades o el conocimiento son un salvoconducto que lo justifica todo. El leer un libro, el visitar un museo nos hace más valiosos o más inteligentes. Bueno, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Que los que no sabemos tocar bien el piano somos más tontos que los que lo saben hacer bien? Son actividades humanas, cada uno hace las que puede, pero sobrevalorar eso me parece, no sé, los psicólogos o los psiquiatras sabrán, pero me parece una carencia de autoestima que necesita compensarse con un exhibicionismo de un tipo u otro, pero bueno, es una ocurrencia mía, puedo estar equivocado o no, pero me da absolutamente igual. Y hablaba también antes de la libertad que proporciona la literatura. Tengo la impresión de que muchos de los adalides de la democracia hoy en día defienden esta forma de gobierno porque pues, supuestamente proporcionaría más libertad que otras formas de gobierno, y sin embargo yo creo que la libertad en el campo de la literatura pues, va cuesta abajo y sin frenos, por así decirlo. Sobre todo pues, estamos viendo con la reescritura que se pretende de muchos clásicos para adaptarlos a los cánones de hoy en día. Entonces, ¿es esto cierto? ¿Hoy en día pues, se tiene esa libertad en el campo de la literatura o estamos también constreñidos de algún modo? A mi juicio, hoy no hay más libertad de la que había en cualquier otra época del pasado. Porque a menos de que hablemos del para qué hay libertad, no sabemos de qué estamos hablando. Es decir, la libertad es lo que los demás nos dejan hacer y lo que nosotros dejamos hacer a los demás. Pero esto no es decir nada. Esto es simplemente decir que la libertad es una lucha por controlar al prójimo. Porque, claro, si la libertad es lo que el vecino me deja hacer a mí y lo que yo le dejo hacer al vecino, habrá que determinar dónde está la frontera de las posibilidades del vecino y dónde están mis fronteras. Naturalmente, la libertad no es algo que crezca con el paso de la historia, sino que es algo que se transforma con el paso de la historia. Hoy tenemos libertad para hacer cosas que hace 100 años o a veces incluso 50 años eran inimaginables. Y hoy no tenemos libertad para hacer cosas que hace 50 años o 100 años se podían hacer. Por lo tanto, la libertad es algo que va cambiando históricamente. Esta tendencia actual de corregir la literatura del pasado para adaptarla al presente ha existido siempre, ¿no? ¿O acaso la Edad Media, el cristianismo, no cambió muchos de los escritos del mundo antiguo y grecolatino para adaptarlos al presente medieval de entonces? Incluso a algunos los adaptó tanto que los disolvió. ¿Dónde está la obra de Hipatia de Alejandría? ¿Por qué de Platón se ha conservado casi la totalidad de su obra y de Epicuro no se ha conservado apenas nada? El cristianismo medieval sabrá dónde está todo eso. ¿Por qué tenemos la poética de Aristóteles dedicada a la tragedia y no tenemos la parte de la poética de Aristóteles dedicada a la comedia? Humberto Eco dio su explicación en El nombre de la rosa. Claro, es decir, que esta tendencia actual de reescribir lo anterior a nosotros para adaptarlo a nosotros es una tendencia absolutamente recurrente en la historia. Quiero decir que esto puede sorprender al que no conozca la historia, pero no puede sorprender a quien conozca la historia. Orwell, en su novela 1984, lo aplica de manera sistemática. Entonces dice que se reimprimen de nuevo los textos, se reimprimen en los periódicos, pero esto hoy día se hace en la prensa digital. Constantemente. Quiero decir que a Orwell no necesitamos leerlo en 1984, basta encender el ordenador. Por lo tanto, sorprenderse de lo que ocurre diariamente es algo ya por sí mismo sorprendente. Es decir, pero usted, ¿qué guindo ha caído? Claro. Con lo cual, no es cierto que la democracia proporcione intrínsecamente más libertad. Bueno, la democracia es un régimen de gobierno más en la historia. Es un régimen de gobierno más en la historia. Y aparte que, claro, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia hablamos? ¿De la democracia griega? ¿De la democracia
de los Estados Unidos, de la democracia anglosajona, de la democracia posmoderna. La democracia es una fórmula que hay que explicar. Una última pregunta en relación con este campo de la literatura en general. Ha dicho usted muchas veces que la literatura es una trampa para las personas que no saben razonar. ¿Qué consejos le daría usted a un lector medio para afrontar la lectura de una obra literaria de una forma racional, de una forma crítica, dándose cuenta de aquellas cosas en las que uno tiene que reparar? ¿En qué tiene uno que centrar su atención para comprender bien una obra literaria? Vamos a ver, yo ante todo consejos no doy a nadie ninguno, ya para empezar. Quiero decir, yo no aconsejo nada, yo no soy consejero. Ni lo voy a ser nunca, ni nada, o sea, es que me da igual. Lo que la gente haga con la literatura, con su oreja, con su nariz o con otras cosas que no digo, es su problema. Su problema. O sea, yo no explico literatura, sinceramente, yo no explico literatura para que la gente haga con la literatura lo que yo digo. No, eso es completamente indiferente. O sea, yo explico literatura para exponer lo que yo pienso sobre la literatura. Ahí termina todo. O sea, yo no tengo ninguna pretensión, como decía Unamuno, de que cuando me lean vibres, oh lector, todo entero, cuando me lees, no. Eso es indiferente. O sea, el aconsejar, yo no aconsejo nada a nadie. O sea, yo vivo mi vida y cada uno que viva la suya. Eso me da igual. Ahora bien, yo lo que explico es cómo se puede razonar ante la literatura, ¿no? Y cómo yo he construido un sistema racionalista para interpretar la literatura, es decir, una crítica racional de la literatura, una crítica del racionalismo literario, una crítica de la razón literaria. Cuando me dicen, es que usted tiene un título muy kantiano, sí, y tengo dos piernas también como tenía Kant, y dos orejas como tenía Kant, y es probable que coincidamos en más cosas, Kant y yo, pero eso no me hace kantiano. También duermo horizontalmente en una cama, como dormían los nazis, pero eso no me convierte en un nazi, ¿no? Etcétera. O sea, claro, si buscamos analogías de esa manera, es que usted ha visto la luna una vez desde la ventana de su casa. Sí, bueno, y Heidegger también la vio. Digo, sí, pero no soy heideggeriano por esto, ¿no? Entonces, claro, hay un criterio para interpretar racionalmente la literatura. O hay varios criterios, yo he expuesto uno. Sí considero que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar, pero es que eso puede decirse de casi todas las cosas, porque la ley es una trampa no solo para el que la hace, sino también para el que no sabe razonar. Es decir, la medicina es una trampa para el que no sabe razonar. Claro, es que todo es una trampa para el que no sabe razonar. Ahora bien, ¿qué ocurre al decir esto de la literatura? Ocurre que esta expresión tiene, digamos, un dedo en una llaga. ¿Por qué razón? Porque siempre se ha considerado que la literatura es el terreno donde es legítimo no razonar. Y la culpa de esto la ha tenido Platón. La ha tenido Platón porque Platón se empeñó en decir que la literatura era el terreno del irracionalismo y la filosofía era el terreno del racionalismo. Cuando la filosofía ha construido irracionalismos... Platón sin ir más lejos. Platón sin ir más lejos, sin salir de su república. De su república ideal Platón expulsa la literatura, obviamente, porque la literatura no cabe en una utopía. La literatura es la negación de la utopía, básicamente. La literatura es la negación del idealismo porque es sobre todo la formación del ser humano en el desengaño. Entonces, claro, la República de Platón es el mayor autoengaño colectivo en el que pueden creer sus lectores. Inaplicable por los tiempos de los tiempos. Por fortuna. Claro, sí. Por fortuna, porque vamos a ver, sí, pero es que se ha leído como si fuera posible. Y no deja de ser curioso, para mí por lo menos, que considerándosele, pues, si no el fundador de la filosofía prácticamente, los cimientos sean... No, para mí el fundador de la filosofía no puede ser Platón, porque Platón en todo caso es el fundador de la filosofía idealista. Platón es un terrible, y subrayamos lo de terrible, idealista. Y además es un hombre que frente a la medicina hipocrática fundamentaba las causas de la llamada entonces locura
en razones materiales y fisiológicas y naturalistas. Y Platón retrotrae eso a razones completamente metafísicas, espiritualistas y divinas. Y considera que el poeta es un loco, es un fanático, porque queda enajenado, queda desposeído de razón, y desposeído de razón compone la literatura. Como si la literatura no fuera razonable o no fuera racional. ¿Acaso es irracional la obra homérica y es más racional la República de Platón? ¿Acaso es más racional suponer que un demiurgo ha construido todo esto? Pero vamos a ver, ¿acaso la filosofía no tiene un montón de ficciones que, a diferencia de la literatura, no se cree en ellas como si fueran verdades? Pero vamos a ver, ¿quién puede vivir hoy día como Tomás de Aquino, como Nietzsche o como Spinoza? Una vida de gente, bueno, en un convento, en un prostíbulo y en un destierro. No funciona la realidad así. O sea, en este punto, la filosofía es una forma de autoengaño. Es en realidad una forma de autoengaño cuando la literatura es una forma de desengaño. ¿Ha ido degenerando la filosofía a lo largo del tiempo? Vamos a ver, a mi juicio, y esto ya lo he repetido en muchas ocasiones, la filosofía tiene dos contenidos, que son la religión y la política. Fuera de esos contenidos, la filosofía es parasitaria siempre. Es decir, la filosofía lo es de algo. Una filosofía de la literatura, una filosofía de la medicina, una filosofía de la música, una filosofía de la religión, una filosofía del hombre. Es una filosofía de algo. ¿Por qué? Pues porque la filosofía propiamente no tiene un contenido propio. Y tiene un contenido que históricamente le ha sido expropiado cada vez con más intensidad y recurrencia por otras actividades humanas. Sobre todo la ciencia. El gran competidor de la filosofía no es la literatura. La literatura le da igual absolutamente todo. La literatura sigue su curso y sigue su cauce. El gran competidor de la filosofía, como el de la religión, ha sido la ciencia. La ciencia le ha comido a la filosofía muchísimo terreno. Y a mi juicio, naturalmente puedo estar equivocado, pero es mi juicio, la filosofía llega hasta Newton. Newton es una persona que se hace preguntas filosóficas a las que da definitivamente una respuesta científica. A partir de ahí, a mi juicio, la filosofía ya no tiene ningún sentido. A partir de Newton, la filosofía solo puede ser una actividad dedicada a recrearse en la religión, es decir, en la invención de un dios, y en la política, es decir, en la invención de un líder. Y de hecho, la filosofía tuvo su máxima expresión cuando trata de explicar a Dios, y sigue teniendo su máximo rendimiento cuando trata de explicar el funcionamiento de la vida política. De hecho, hoy muchos filósofos derivan en políticos, derivan a la política, como antaño muchos filósofos derivaban a la religión. Es una forma de estar, es una forma de estar en el mundo, pero en este punto la literatura me parece mucho más atractiva. Es decir, yo no tengo preocupaciones en torno a un dios y no tengo preocupaciones en torno a un político. Y me dirán, bueno, ¿tiene usted mucha suerte? Sí, la tengo. En este punto la tengo. Prefiero dedicarme pues no sé, a explicar a Don Quijote, a Ana Ozores o simplemente a Raskolnikov. Una última pregunta en relación con este primer bloque. ¿Hay interpretaciones correctas de una obra literaria o una obra literaria puede dar pie pues, a multitud de interpretaciones sin que sea posible escoger una como la acertada? Si hubiera interpretaciones correctas no habría libertad. Pero si no existiera la corrección no podría haber nada racional. Entonces, la corrección es un idealismo, evidentemente. Hay algo correcto cuando se dispone, obviamente, esto es una obviedad, hay algo correcto cuando se dispone un sistema de normas en virtud de las cuales lo que no se adapta a ese sistema es incorrecto. Es decir, es correcto circular conforme al código de circulación y es incorrecto circular cuando no se cumple con el código de circulación. Ahora, esto en literatura no se puede hacer tan fácilmente, y no se puede hacer tan fácilmente por una razón, y es que no hay una literatura correcta. La literatura correcta es el kitsch, es lo que se adapta correctamente a una forma y a un contenido preexistentes, definidos y conocidos. Es decir, hay una novela de caballerías correcta en tanto que reproduce el kitsch, el formato de Amadís de Gaula. Pero el Quijote sería una novela de caballerías mal escrita. ¿Por qué razón? Pues porque el Quijote no cumple con los requisitos y las exigencias de una novela de caballerías.
Y no cumple, ¿por qué? Pues porque rebasa completamente el modelo correcto, el modelo de normas objetivado en la caballería. Y lo rebasa porque convierte el héroe en antihéroe, porque convierte la razón en un pseudo-racionalismo y porque se toma unas libertades que la novela de caballerías proscribe completamente. Claro, entonces, por esas vías se abre el camino hacia la novela moderna, cosa que Shakespeare no consigue nunca en su teatro. Todo el teatro de Shakespeare nos remite, es un frontón, el teatro de Shakespeare es un frontón que siempre remite la pelota al régimen anterior, al mundo antiguo. Es decir, no hay ni un solo personaje de Shakespeare que pase el umbral de la modernidad. Y lo más irónico del tema es que viene un Harold Bloom hablando de Shakespeare como el inventor de lo humano, vamos, que eso es como, en fin, un desacierto, vamos a decirlo sinceramente. Pero las lecturas correctas existen en tanto que hay un sistema de normas que obliga a la gente a cumplir con él. Pero es que la literatura es insumisa por su propia naturaleza. La literatura es siempre el triunfo de una ilegalidad histórica. Histórica, además. Es decir, no hay una literatura valiosa ni original si no es una obra literaria que se enfrente a un sistema de normas previamente dado. Porque si no, lo que se construye es un kitsch, que es lo que se construye básicamente en la literatura actual y en la literatura anglosajona, que construye kitsch. Porque si no construyera kitsch, la gente no lo entendería, no la compraría. Pasando ahora ya a la literatura española en concreto, ha dicho usted en muchas ocasiones que la literatura española es, simplificando quizás un poco, la mejor, es decir, que es superior a las literaturas que han provenido Sí, sin duda ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué considera que la literatura española es superior? Porque razona mejor que ninguna, porque razona mejor que ninguna otra. Vamos a ver, es que la literatura española... la literatura española es casi redundante hablar esto, porque si básicamente algo aporta España es una literatura. Básicamente es una literatura, aportará muchas más cosas, pero básicamente es una literatura. Una literatura que viene de la tradición grecolatina, hispano-grecolatina, viene de ahí. Entonces, claro, el pensamiento español básicamente es un pensamiento racionalizado literariamente. Es una razón literaria desde la que se explican muchas cosas. No en vano el Quijote se construye en España, el Quijote se escribe en la España de Cervantes, en la España del siglo de oro. Y no se escribe en Inglaterra. Shakespeare tuvo mucha suerte de que Cervantes no naciera en Inglaterra. Pero es que en Inglaterra no se podía escribir el Quijote, porque no hay una experiencia literaria anterior para escribir el Quijote. Es decir, el punto máximo de la literatura inglesa lo alcanza Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury. Después la literatura inglesa va decreciendo completamente. Cuando la cultura hispano-grecolatina pierde la hegemonía a finales del siglo XVIII y esa hegemonía la toma la anglosfera tiene un concepto de literatura muy diferente a la literatura hispano-grecolatina. La anglosfera tiene un concepto de literatura como un entretenimiento, básicamente como una sensación de vivir. Yo todavía imparto una materia en la universidad que se llama Pensar la literatura. Esa materia en el futuro acabará llamándose Sentir la literatura, que es básicamente lo que se puede explicar en el ámbito anglosajón de la literatura. Es decir, ¿qué sientes cuando lees un poema? Pues es relevante lo que sientes cuando lees un poema. ¿Y qué siente usted cuando oye sonar el si bemol? O el tono de fa sostenido. Cada uno sentirá lo que quiera. ¿Qué siente usted cuando oye llover? ¿No? Bien, eso es una cuestión que puede ser tan respetable como otra cualquiera, pero que no entra dentro de los objetivos de las exigencias del racionalismo literario. Entonces, ¿qué ocurre con la literatura española? Pues la literatura española ha razonado sobre las complejidades de la vida humana en unos términos muy superiores a los que han hecho otras literaturas. Es decir, Sor Juana Inés de la Cruz razona sobre las inquietudes humanas y sobre la complejidad de la vida humana en términos muy superiores a cualesquiera otros contemporáneos suyos. Y lo mismo hace Quevedo, lo mismo hace Góngora, lo mismo hace Lope, lo mismo hace Cervantes, lo mismo hace Tirso, lo mismo hace Fernando de Rojas,
lo mismo hace el arcipreste de Ita, etcétera, etcétera. Es decir, que hay... Y lo mismo hace Leopoldo Alas. O sea, Leopoldo Alas, él solo, escribe una novela como La Regenta que se come a todas las novelas de Galdós. Y que se come a todas las novelas de Dickens, y solamente tal vez un hermano Karamazov puede mirar a la cara a La Regenta de Leopoldo Alas, ¿no? Jurista, por cierto, además, profesor de filosofía natural. Entonces, claro, hoy día la literatura española pues es lo que la gente llama literatura española, vamos a dejarlo ahí, ya está. Y esto conecta con otra pregunta, al hilo de lo que usted dice. En la literatura española no han proliferado las distopías, cuando uno se pone a ver, pues 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz, todos provienen de la anglosfera, y tampoco han proliferado en la literatura española las utopías. No, es decir, ni nos imaginamos mundos peores, ni mundos mejores, sino que parece que somos más realistas. Sí, a mi juicio, en la literatura española el idealismo es un juego, y es un juego peligroso. Es decir, lo he dicho muchas veces, si algo enseña el Quijote es que los idealistas son un problema porque son un peligro. Es decir, el idealismo lleva a las sociedades humanas al fracaso. Esto lo he dicho muchas veces, que si Alemania hubiera comprendido el Quijote en lugar de haberlo admirado, si lo hubiera pensado en lugar de haberlo sentido, se habría evitado 2 guerras mundiales. Es decir, si algo nos enseña el Quijote precisamente es a evitar soluciones idealistas a problemas reales, porque el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas. Esto lo sabemos desde Borges y desde mucho antes que Borges, ¿no? Pero escrito está, no diré en mi alma vuestro gesto, pero vamos, escrito está que el idealismo conduce al fracaso, y de hecho el Quijote de Cervantes es una obra que condena la acción de los idealistas, salvo que sean interpretadas estas acciones como un juego, que es lo que hace en definitiva Don Quijote al diseñar una locura emanada de Alonso Quijano. Es decir, a Alonso Quijano se le ocurre un día, yo voy a hacer esto, yo voy a ser un caballero andante y voy a hacer lo que de otra manera no podría hacer, porque la locura da muchas libertades, ¿no?, para el que se las sepa gestionar, y de hecho se las gestiona, pero el resultado es de un fracaso completo. Sin embargo, el romanticismo alemán hace una lectura del Quijote completamente idealista para defender el idealismo, cuando en realidad el Quijote es una novela que convierte al idealista en un reo de muerte. Lo lleva al patíbulo, en definitiva, antes de que el idealista lleve a la sociedad al patíbulo. Es decir, que Platón, desde el punto de vista del Quijote, es un idealista completo. Pero es que Kant ya es el Barrabás del idealismo, ¿no? O sea, podríamos decir esto, Kant es el Barrabás del idealismo, porque Kant es un individuo que escribió toda su filosofía para salvar de la hoguera de Newton todo el mundo de la filosofía antigua. Es decir, la filosofía kantiana es el arca de Noé que tiene como finalidad preservar el mundo antiguo del diluvio newtoniano. Y funcionó. Funcionó porque hay gente que, aunque le pongan delante la realidad, la va a negar. Hay gente que va a querer el espejismo antes que el oasis. Es decir, hay gente que va a querer siempre la copia al original, ¿no?, constantemente, porque se siente más segura con la copia que con el original, porque el original lo resiste poca gente. Y entonces, de hecho, la filosofía kantiana es una filosofía idealista, incompatible con la realidad, que encaja muy bien con el pensamiento luterano. No en vano Kant es un pietista absoluto. De Kant viene Fichte, viene Hegel, Hegel que es poesía mal escrita, en realidad, ¿no? Pues la poesía bien escrita es la de Nietzsche, y luego llega Freud, que es la paráfrasis de Nietzsche, y luego llega Heidegger, que como han dicho, algún autor ha dicho, esto no es expresión mía, es el dios del holocausto, etcétera, etcétera. No es frase mía, esta es frase de otro autor. Y, en fin, llegamos a la construcción de una filosofía incompatible con la realidad, que es el idealismo. Pero es que la literatura española pone el dedo en la llaga de la realidad. La literatura española no pierde el tiempo con idealismos, lo cual no quiere decir que no incorpore a sus propios materiales elementos fantásticos para discutirlos, elementos propios del llamado realismo mágico, para poner de manifiesto
el antiheroísmo de lo extraordinario. De hecho, el realismo mágico no es más que literatura fantástica inofensiva, literatura fantástica cotidiana, en definitiva. Es decir, que para el mundo hispánico, lo que a los idealistas alemanes les daba miedo, lo que para Edgar Allan Poe era una historia de terror, para los aurelianos y buendías es una cosa entre colegas. Es decir, los duendecillos somos nosotros. Es decir, Edgar Allan Poe convierte lo misterioso en algo ajeno, en algo extraño, en algo indómito. Es decir, el realismo mágico se familiariza con todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, quiero decir que para el pensamiento hispánico no hay misterios. Y no solamente pone en un escalón superior a la literatura hispánica, sino también a la latina, a la griega. Podríamos decir que la tradición católica, en contraposición con la literatura proveniente de países protestantes. Bueno, la religión vino después. La religión vino mucho después. Ahí en realidad lo que es genuino es la literatura. Es decir, la literatura griega y la literatura latina nace genealógicamente, nace además en un territorio no intervenido por dioses, sino por ficciones. Otra cuestión es que algunos griegos se tomaran esas ficciones en serio, ¿no? Y le dieran a Sócrates a beber la cicuta, que estoy seguro que estaba encantado de encicutarse. Un gualdrapero como él necesitaba una muerte de ese tipo, ¿no? No podía morir como una persona común y corriente, como si él hubiera sido el único que tomara la cicuta, ¿no? Parece que era una cosa espectacular y grandiosa, diciendo, devuélvele los gallos a fulanito, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo. Yo tampoco, pero bueno, da igual. Quiero decir, podía tener nombre de analgésico. En fin, claro, ese tipo de cosas es un narcisismo de manual, o sea, de primero de psicología esto, ¿no? En realidad. Entonces, claro, primero está la literatura y la religión, que como la filosofía trata de parasitarse de todo. Entonces, la literatura y la religión y la filosofía todos nacen del mismo magma, pero luego se van divorciando. ¿Por qué? Pues porque la literatura renuncia a la legitimidad de los dioses y los convierte en ficciones, y la religión no, la religión los sigue adorando en serio. Y claro, la literatura codifica muchas cosas. En el mundo griego y latino se codifica la esencia, pero como hoy día los estudios literarios se han suplantado por los estudios culturales, porque la cultura es la invención de los pueblos que no tienen literatura, pues claro, ¿qué ofrece la anglosfera? Si carece de la literatura hispano-greco-latina, tiene que inventarse una cultura. Y es la forma de disolver esto. Lo que sorprende es que muchos de mis colegas se hayan dejado seducir por la cultura y hayan disuelto la literatura en cultura, cuando la literatura es insoluble en cultura. Es que el Quijote no es cultura, el Quijote es literatura. Luego otra cuestión es que usted haga de la literatura una rama de la cultura, un género retórico de la cultura, pero eso es otra cuestión. Entonces, claro, primero surge la literatura. Ahora, ¿qué ocurre? Que el catolicismo es una filosofía política, vestida de religión. Y entonces el catolicismo dice, vamos a expropiar la literatura y vamos a hacer una literatura católica. Bueno, pues eso es como la música militar. El si bemol no está militarizado, el fa sostenido no está militarizado, no es esto. Pero claro, las literaturas nacionales expropian la literatura, las religiones expropian la literatura. Entonces se habla de un Calderón católico. Y luego descubrimos que, claro, que queremos que Calderón sea trágico, pero claro, un trágico católico es una contradicción en términos, porque la tragedia implica un nihilismo, una muerte definitiva, y el catolicismo no permite que el príncipe constante vaya al nihilismo, vaya a la nada, sino que tiene que ir al paraíso, pero entonces no es una tragedia, porque la tragedia supone que la muerte es irreversible, que no hay resurrección. Entonces tratamos de quedarnos con todo, y entonces sí, el catolicismo... Después, el cristianismo primero trata de cristianizar a Platón, trata de cristianizar la literatura. Cervantes no es soluble en agua bendita, lo hemos dicho infinidad de veces. Pero todas las ideologías y todas las filosofías tratan de apropiarse de lo bueno que en una determinada época se ve en la literatura, ¿no? Y cuando no, se cambia, como decíamos antes, se cambia. A mi juicio, yo no diría que el catolicismo es superior al protestantismo literalmente, porque eso supondría asumir una perspectiva religiosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo de ninguna manera. Yo diría que la literatura es superior a la religión.
en ese término. Ahora, claro, si me meten en una habitación donde tengo que escoger entre dos opciones religiosas, pues acabaré escogiendo una de las dos. Pero es que ese no es el planteamiento. O sea, mi planteamiento es: la literatura es superior a la religión, la literatura es superior a la filosofía. Y lo es porque la literatura no se toma en serio sus ficciones y las otras se subordinan a unas ficciones que exigen que yo organice mi vida conforme a una mentira. Y a eso me niego. Pasamos ahora a hablar de Cervantes, si le parece bien. Y lo primero que me llama la atención con respecto a Cervantes es los intentos de tratar de sacarlo de la España de su tiempo, y me explico. Se ha tratado de erasmizar a Cervantes, y usted esto lo ha comentado en varios vídeos también, como un intento de decir que, bueno, que es imposible que un genio como Cervantes naciera de una España pues inquisitorial, oscurantista, lúgubre, como lo era la España de su tiempo. Entonces la única explicación de que Cervantes pudiera hacer lo que hizo es que era eremista. Entonces esa es la salida que dan para, como si fuera una excepción con respecto a la España de aquel tiempo. Entonces la pregunta es si Cervantes pudo hacer lo que hizo gracias, en parte, evidentemente, a la España de su tiempo, o a pesar de la España de su tiempo. Yo diría que en ambos terrenos, porque Cervantes y nosotros y cualquier persona hace lo que hace a pesar de la época en la que vive y gracias a la época en la que vive. Es decir, en cada época en la que vivimos nosotros tenemos factores que nos ayudan y factores que constituyen un obstáculo a nuestros propósitos. Nos favorecen y que nos obstaculizan, eso está claro. Y en el cociente de esos factores, en la conjunción de esos factores, nosotros hacemos lo que podemos. Es decir, la libertad es lo que los demás nos dejan hacer. Ahora yo insisto, en el siglo de oro no había más libertad de la que hay ahora. Lo que había era una libertad diferente. Claro, si nosotros tenemos que vivir en el siglo de oro, habituados como estamos al comienzo del siglo XXI, tendríamos muchos problemas de adaptación. Pero es que si Cervantes tuviera que vivir hoy, también tendría muchos problemas de adaptación. Por esta razón, entre Cisneros y Lutero hay mucha más afinidad que entre Cisneros y cualquier papa del siglo XXI. Indudablemente. Aunque formen parte de la misma religión, del mismo credo ideológico. Es decir, Cisneros y Lutero tenían más en común de lo que Cisneros puede tener con el papa actual. O con Juan Pablo II, incluso. O sea, porque es otro mundo completamente diferente. Entonces, Cervantes construye una novela en su época y en su momento y le da una proyección que la rebasa. Ahora, la cuestión del erasmismo es algo que ha seducido por inercia y por comodidad a todo el mundo académico, porque el mundo académico es muy conservador. Entonces, si hay una obra como la de Marcel Bataillon, que habla de Erasmo en España y que dice que la literatura española se explica mejor desde el erasmismo, si hay una obra como la de Américo Castro, que explica el pensamiento de Cervantes desde el idealismo alemán, si todo el mundo está de acuerdo en eso, pues lógicamente se va fagocitando eso y se va ampliando eso. Entonces todo el mundo dice, si yo quiero hacer una tesis original, tengo que hacerla conforme al kitsch, porque no se reconoce otra originalidad. Es decir, yo cuando estaba en los Estados Unidos me decían que si pretendía desarrollarme curricularmente, tenía que hacer lo que hacía todo el mundo, porque si iba demostrando originalidades, eso caía fuera del sistema. Y yo dije, ¿y a mí qué me importa? Si yo el sistema no lo quiero para nada, es el sistema el que me quiere a mí, en definitiva, yo el sistema no lo quiero para nada, en definitiva. Entonces, claro, Cervantes es superior e irreductible al erasmismo, pero como es superior e irreductible al pitagorismo, es decir, es una situación ridícula. O sea, Cervantes se parece más a Spinoza por su manera de razonar que al erasmismo. O sea, el erasmismo es una filosofía de mujercitas, en definitiva. Es como Montaigne, ¿no? O sea, uno lee a Montaigne y se siente a gusto consigo mismo porque es como tomar un analgésico. Es decir, ¿por qué? Porque te atonta, pero no te espabila. Es decir, te hace sentirte bien, te hace sentirte cómodo, porque te habla de personas que son tontos y te hace creer que tú no formas parte del mundo de los tontos, cuando en realidad te lo está llamando. Que pasa lo mismo con otros autores. Ha dicho lo mismo también con respecto a Ortega. Completamente. Pero completamente. Pero Ortega es un hombre que te hace sentir bien.
te hace sentir bien, simplemente. ¿Meten el mismo saco a Stefan Zweig? Igual, pero completamente. Pero ¿cuál es el pensamiento de Zweig? Ramón Rubinat le ha dedicado una monografía clarísima, pero eso es una manera de... Eso es lo mismo que de exaltar la cultura y el conocimiento y el bienestar, sí, y la salud, sí. Para usted, estos tipos de autores, o sea, no simplemente escriben bien, cuentan cosas bien, Bueno, pero no esos... proponen... ¿Qué proponen? Ya, sí. ¿Qué proponen? Llevarse bien, ser amigos, ser cultos, estudiar. Pues eso es como el que da buenos consejos. Dices que tienes que ser prudente en la vida. Sí, claro. Es que tienes que ser buena persona. Sí, pero ¿qué consiste ser prudente y en qué consiste ser buena persona? ¿En no echar un polvo nunca? Pregunto. No lo sé. Cada uno sabrá en qué consiste ser prudente y ser buena persona. Ya le voy a hacer preguntas en relación con el Quijote en concreto. Ya lo he levantado en esta entrevista. Si el Quijote es pues, un tratado de pensamiento, más que pues, una novela al uso. Su tesis principal es la de que el idealismo conduce al fracaso. ¿Ese es el mensaje principal en torno al cual pretende girar el Quijote? A mi juicio, ese es uno de los mensajes más poderosos del Quijote. Es uno de los mensajes más poderosos. El idealismo conduce al fracaso. Pero naturalmente no es el único. Es decir, en el Quijote hay mucha información. En el Quijote hay mucho racionalismo. En el Quijote hay teorías políticas, hay teorías religiosas, hay teorías sobre el amor, hay teorías sobre el valor y la cobardía, hay teorías sobre las clases sociales, hay teorías sobre los moriscos y el ser humano. Es decir, hay una negación del maquiavelismo. Es decir, no se puede decir los árabes son los malos, los buenos son los cristianos. Eso no es así exactamente. Hay árabes buenos y hay cristianos malos y viceversa. Es decir, se rompe con ese maquiavelismo. En el Quijote se niega toda forma de autoritarismo que no esté fundamentado racionalmente. Es decir, en el Quijote se da consejos sobre la educación humana. Hay un respeto hacia los seres humildes que la literatura de la Edad Moderna pierde completamente. O sea, Dostoyevsky es totalmente irrespetuoso hacia la gente humilde. Los personajes humildes de Dostoyevsky son borrachos, degenerados, drogadictos, criminales, asesinos, viles, infames. Nada de esto hay en los personajes humildes de Cervantes. Los personajes humildes de Cervantes son gente correcta, son gente honrada, son gente que cumple con su trabajo. Yo he dicho muchas veces que todos los españoles somos un Cervantes que no hemos escrito el Quijote. Los españoles comunes y corrientes. Los españoles comunes y corrientes, todos nosotros somos un Cervantes que no ha escrito el Quijote. Pero los personajes humildes de Cervantes son un catálogo de seres humanos que luchan muy humildemente y muy modestamente por abrirse camino en la vida en terrenos muy adversos. Y sin embargo los nobles de Cervantes, y cuanto más subimos, cuanto más nobles, peores son todavía. Es decir, Cervantes tiene un profundo respeto al ser humano, diríamos, de condición humilde, cosa que el arte moderno ha ido perdiendo, la literatura moderna ha ido perdiendo terriblemente. Valle Inclán desprecia enormemente a la gente humilde. Los presenta como tarados, los presenta como psicópatas, como deficientes. Esto llega hasta Cela. O sea, Pascual Duarte no es ningún noble. Llega hasta los santos inocentes de Delibes, ¿no? Entonces, la gente de clase alta aparece muy segura en su formación, pero muy degenerada en su comportamiento. Sobre todo, insisto, en Cervantes. Cervantes convierte al ser humilde en protagonista de una experiencia trágica que el mundo antiguo vetaba completamente. No encontraremos en Shakespeare ni un solo personaje humilde que sea protagonista de un hecho trágico. La grandeza de la tragedia está reservada a los nobles, aunque sean unos miserables como Ricardo III, ¿no? Entonces, o sea, Cervantes ha sacado lo mejor del ser humano y lo ha objetivado en una literatura de proyecciones universales. Eso no lo ha hecho nunca nadie. Antes de Cervantes, con seguridad. Y después de Cervantes han perdido de vista este referente, porque se han recreado en la degradación del ser humilde. Del ser común y corriente, lo han despreciado enormemente, y la literatura contemporánea ha convertido a los seres humildes en protagonistas antiheroicos de la mayor depravación, empezando por el Ulises de Joyce.
en el Quijote, ¿qué representa o qué pretende representar el Quijote y qué pretende representar Sancho, si es que cada uno está llamado a representar un papel distinto? Pues Don Quijote realmente el idealismo cínico, no el idealismo, sino el idealismo cínico, el idealismo lúdico, y Sancho la interpretación de la realidad sin recursos. El que interpreta la realidad sin disponer de recursos para imponer su interpretación de la realidad. Porque, claro, Don Quijote le dice, yo hoy tengo delante unos gigantes. Y dice, pero yo solo veo molinos de viento. Porque tú eres un ignorante, porque tú no entiendes de la vida, porque tú no sabes, porque eres un inmaduro, porque eres un infantil, porque eres un cobarde. Porque si fueras valiente serías lo que soy yo, un caballero andante que se enfrenta a los gigantes. Entonces la gente lee esto y dice, yo soy así, yo me enfrento a los gigantes. Todos son frases de autoayuda, con imperativos. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas no sé cuánto más. Entonces la gente lee frases de autoayuda porque como tiene una autoestima absolutamente por los suelos, necesitas estar todo el día ingiriendo mensajes de autoestímulo para superar una deficiencia emotiva que no va a superar nunca, por otro lado, porque lo único que es combustible de psicólogo y de psiquiatra. Pero Sancho Panza representa el racionalismo que tiene que imponerse sin recursos, porque no tiene medios, y tiene que estar sufriendo constantemente las limitaciones o las vejaciones de lo que le rodea, ¿no? En la batalla de los carneros, ¿no? Dice, aquí viene el ejército de fulano y enfrente viene el ejército de Pentapolín del arremangado brazo. Y dice, pues yo solo veo 2 rebaños de ovejas. ¿Lo ves? Porque eres cobarde, Sancho, porque eres cobarde. Si fueras valiente como yo, no verías esto. Pero ¿dónde va usted a meterse con estas carneros? Mira, si eres cobarde, apártate, pero a mí déjame la valentía, es decir, déjame jugar. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que se impone la realidad, porque el idealismo es incompatible con la realidad. ¿Y qué realidad se impone? Se impone la realidad de los pastores que le lanzan ondas a pedradas y le sacan los dientes. Le sacan los dientes. Y aún así dice, pero esto fue porque los encantadores han convertido mi triunfo en derrota. Claro, eso es la genealogía de la moral de Nietzsche, ¿no? Es decir, los malos quieren ganarme moralmente, ¿no? Y los malos son los que no son como yo, dice Nietzsche, ¿no? O como en la aventura del carro carreta de las Cortes de la Muerte, ¿no? Que van por un camino y se encuentran con un emperador, con la muerte con su guadaña, con el papa, con el dios Cupido, una princesa, y claro, pues dicen, ¿pero qué es esto? ¿No? Literalmente, así vestidos, ¿no? Y de gente descomunal y soez y no sé qué, y os voy a matar a todos, porque venís por estos caminos con una princesa secuestrada. Y dice, mire, somos actores de una compañía de teatro que venimos de un pueblo y vamos a otro. Y por no perder tiempo en cambiarnos la indumentaria vamos así. Y entonces toca. Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Pero como hay un cómico que se pone a hacer la gracia con unas vejigas, haciendo ruido, con cascabeles, el rucio se asusta, y Rocinante también, y se caen al suelo todos, y entonces Don Quijote dice que los va a matar a todos, porque se están riendo de él, y Sancho le dice, mire, haga el favor de contenerse, porque enfrentarse un hombre solo a una escuadra de individuos que están dispuestos a apedrearnos de esta forma, porque tenían unas piedras enormes, donde frente a ti, le dice, frente a vuestra merced, está la muerte, el emperador, el papa y el dios Cupido, es mucho meterse. Entonces, déjese de idealismos y sigamos camino. Entonces, claramente, ese es el mensaje. El idealismo conduce al fracaso. Eso, quería preguntarle 2 cuestiones que siempre me han llamado la atención porque no he entendido. Una en relación con el Quijote y otra en relación con Sancho. Y creo que en relación con Sancho, lo que acaba de decir me permite interpretar una cosa que no sé si será correcto. Ha dicho que Sancho es la racionalidad sin recursos. A mí siempre me había llamado la atención que Sancho, pues cuando iba con Don Quijote, pues Don Quijote siempre le tachaba como alguien simple, que hilvanaba refranes sin ton ni son. Y sin embargo Sancho, cuando asume pues, el gobierno de la ínsula, vamos, es un personaje de una racionalidad pues, inusitada, toma unas decisiones que, vamos, a mi juicio denotan una sabiduría tremenda. Cuando a Sancho se le dota de recursos es cuando su racionalidad se despliega con la capacidad que él tiene para hacerlo. Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, los recursos que se ponen a disposición de Sancho son
artificiosos, son falsos. Pero creyendo son para jugar con él. Ahí Casona, en su retablo jovial, tiene una interpretación totalmente krausista de ese episodio cervantino y totalmente idealista. Pero ahí hay un hecho absolutamente fundamental, en el episodio de la ínsula Barataria. Se espera que Sancho, como es un hombre humilde, un hombre de pueblo, cuando se ve convertido, digamos, en gobernador de una ínsula, es decir, en lo equivalente a lo que sería el gestor de una comunidad autónoma, en definitiva, una ínsula, pues se corrompa. Y entonces diga, pues ahora vamos a administrar la justicia como si fuera un capricho, vamos a hacer trivialidades, vamos a entregarnos a placeres de todo tipo, pues a la lujuria, a la lascivia, a todos los pecados veniales, ¿no? A la gula, a la envidia, a la ambición, todo ese tipo de cosas. Y Sancho no solo no se ocupa de nada de esto, sino que además se toma en serio el juego. Se toma el juego de los demás, que lo hacen para burlarse de él, como élite que son, como élite corrupta y ociosa que son, dice, lo vamos a corromper, vamos a jugar con él. Y Sancho se toma el juego en serio, se toma eso con responsabilidad. Dice, voy a administrar justicia de verdad. Porque yo solo sé tomarme en serio los problemas reales, ¿no? Y los chistes que le ofrecen, las situaciones carnavalescas que le dan, él las resuelve seriamente. Y cuando ya comprueba que todo es una burla, que todo es un zafio, artilugio, decide irse con lo que ha venido, con su rucio, y tan desnudo como se fue. Y no por casualidad, después de ese episodio se encuentra con el morisco Ricote, que penetra en España ejerciendo el contrabandismo. Claro, la crítica literaria dice, el pobre morisco Ricote. Bien, el pobre morisco Ricote es un individuo que dice venir a España todos los veranos, fingiéndose peregrino y mendigo, para atesorar todo el dinero que pueda, él y otros como él, que vienen de Alemania. Y cruzan la frontera, él mismo lo dice, escondiendo las riquezas, es decir, pasando la aduana con contrabando. Y lo hace periódicamente, todos los veranos. Y le dice a Sancho, yo te doy dinero si tú me apoyas. Es decir, vuelve de nuevo la corrupción. La misma corrupción que ejercían los nobles, a los que la crítica literaria pone verdes, la ejerce el morisco Ricote y la crítica literaria lo indulta. Mis colegas, los críticos literarios, pobre morisco Ricote que llora por España. Caray, pues bien rentable le sale el lloriqueo por España, porque viene todos los veranos, ¿verdad?, a ejercer el contrabando y a saquear el cepo de limosnas de España. Pues claro, esa llorera por España son las lágrimas de cocodrilo, pero lo dice literalmente, ¿no? Y Sancho le dice, a mí me parece muy bien todo, yo no te voy a denunciar, eso lo tengo muy claro, le dice Sancho, yo no denuncio a un vecino ni a un amigo, en contra de lo que es la caza de brujas, en contra de lo que es esta tendencia tan frecuente de hoy de denunciar al vecino, de decir, pues este fuma donde no debe, lo denuncio, pues este hace lo que no debe, lo denuncio, pues este hace un comentario en internet y lo critico, ¿no? O sea, Sancho no es así. O sea, Sancho dice, no, yo no te voy a denunciar, Ricote, eso lo tengo muy claro, eres mi amigo, eres mi vecino, pero yo no voy a participar tampoco en esto. Es decir, me puedes dar el oro que quieras, que yo no lo quiero. Y le dice, acabo de renunciar al gobierno de una ínsula, le viene a decir, acabo de renunciar al gobierno de una comunidad autónoma y tú me ofreces dinero. No. Es decir, el mismo nivel de corrupción que tienen los nobles lo tiene Ricote, ese que dice que llora por España y viene a España a sacar dinero y viene a recuperar un tesoro y a sacarlo de contrabando. Claro, entonces es un contrabandista, en definitiva, y la crítica literaria lo trata como si fuera una víctima. Puede ser ambas cosas, pero es que es compatible ser una víctima y un contrabandista, ¿no? Es compatible. Entonces yo lo que le pido a la crítica literaria es que se ajusta cuando hace sus interpretaciones. Y luego, por otro lado, claro, es muy propio del narrador del Quijote hacer de la literatura una trampa. Cervantes crea narradores que dicen una cosa sobre sus personajes y sin embargo los personajes hacen otra cosa que contradice al narrador. Entonces, el narrador del Quijote dice constantemente que Sancho es tonto, que tiene poca sal en la mollera, que tiene poca inteligencia, que es muy materialista porque le gusta comer. Bueno, yo pregunto, ¿y a quién no le gusta comer? Salvo que tenga un problema de alimentación o algún problema psicológico que se niegue a comer, por lo que sea, ¿no? Claro, Sancho es una persona normal, Sancho es una persona frente a la cual el psicoanálisis no puede hacer absolutamente nada. O sea, Freud no tiene nada que decir de Sancho. Y digo más,
no tiene nada que inventarse respecto a Sancho. Pero ¿qué ocurre? Que el narrador dice que Sancho es A, B, C, D. Pero sin embargo, cuando Sancho actúa, ni es A, ni es B, ni es C, ni es D. Cuando Sancho actúa, ni es tonto, ni tiene poca sal en la mollera, ni es irresponsable, ni es corrupto, ni es nada de esto. Entonces, claro, el lector, si no presta atención a lo que lee, si lees Quijote solamente una vez, se va a quedar con el juicio de un narrador. Pero es como si yo digo a una persona, ¿conoces a fulanito? No, no lo conozco. Pues fulanito, ten cuidado con él, porque fulanito es A, es B, es C y es D. Ah, no me digas, sí, 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 sí. Y si yo te contara. Y entonces cuando conoce a fulanito, o a fulanita, pues ya va mediatizado, va transducido negativamente. Y resulta que fulanito no es nada de eso. Es otra cosa completamente diferente. ¿Y por qué lanza estas trampas el narrador del Quijote? Para despistar y para exigir calidad al intérprete. Y para poder hacer después lo que él quiera sin que nadie le responsabilice. Pero es que la primera trampa consiste en decir que el Quijote es una novela escrita contra los libros de caballerías. Es como si yo digo que grabo un vídeo para que llueva. Claro, es que no tiene sentido. Es como si decimos, nosotros hacemos esta entrevista, ¿verdad?, para que la gente pueda conciliar el sueño, como un narcótico. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O que Corín Tellado escribe una novela rosa, pues para que la gente se enamore. Bueno, la gente ya se enamoraba mucho antes de las novelas rosas. O sea, esto no tiene ningún sentido. Entonces eso tiene una función que utiliza la ficción para despistar, como Licenciado Vidriera. Del Licenciado Vidriera se dice que es una persona que tiene una memoria portentosa, y cuando le preguntan quiénes son sus padres dice que no se acuerda. Se dice que es una persona inteligentísima y que los profesores de universidad están admiradísimos de él, y cuando sin embargo tiene que decir algo, dice unas chorradas que son propias de un idiota, lo cual ¿qué quiere decir? Que el narrador miente y que los profesores de universidad son tan idiotas como él, abiertamente. Entonces, claro, ningún colega mío, profesor de universidad, intérprete de Licenciado Vidriera, va a reconocer que la institución a la que pertenece está constituida, ¿verdad?, por colegas suyos del siglo XVI de la Universidad de Salamanca, nada menos, que son idiotas, según retrata Cervantes en la novela. No quiero decir con esto que los colegas de Fray Luis fueran idiotas, quiero decir que los profesores que retrata Cervantes en el Licenciado Vidriera, como doctores en teología de la Universidad de Salamanca, están calificados por idiotas al admirar las idioteces del Licenciado Vidriera. Porque el narrador dice que es muy inteligente, Tomás Rueda, y sin embargo es un imbécil completo. Es un imbécil que además no es capaz de tener relaciones sexuales normales con una mujer. Porque cuando le da a comer el membrillo, el tío se pone malo. Esa es la duda que a mí siempre me había asaltado en relación con Sancho, y en relación con el Quijote hay otra duda que yo tengo, que de hecho se repite en muchos pasajes de la obra, en boca de muchos personajes, lo pone Cervantes, el hecho de que cuando actúa parece un loco, y sin embargo cuando piensa en sus razonamientos parece alguien pues, no solamente cuerdo, sino de un nivel de inteligencia pues, infinitamente superior a cualquiera que le rodea. ¿A qué se debe esta doble cara de... Al cinismo. Al cinismo del propio personaje. El personaje, tanto cuando actúa como cuando habla, actúa a veces como loco y a veces como cuerdo, y habla a veces como loco y a veces como cuerdo. Eso según le viene a él. No siempre que actúa, actúa como loco. Siempre actúa como cínico y siempre habla como cínico. ¿En qué momentos no actúa como loco? Lo dijo Torrente Ballester. Cuando Sancho le dice, fírmeme usted este documento, esta célula de donación de los pollinos, en pago a mis servicios. Y Don Quijote pone la rúbrica y dice Sancho, pero usted ha puesto la rúbrica, pero ponga el nombre. Claro, ¿qué nombre pone? Alonso Quijano, luego no soy Don Quijote, o pone Don Quijote y eso no tiene valor legal porque Don Quijote no existe jurídicamente como persona, no es persona jurídica. Y entonces dice, con la rúbrica basta que lo entienden. ¿Por qué Cervantes desciende a ese nivel? Porque lo que está diciendo es que Don Quijote es un cínico. Cuando, por ejemplo, en la venta de Palomeque unos huéspedes se quieren ir sin pagar y el ventero les apalea y estos apalean al ventero, se forma una gresca. Entonces la hija del ventero le dice, ay señor Don Quijote, venga usted a hacer el favor de ayudar a mi padre, que usted ayuda a los menesterosos, ayude a mi padre porque le están apaleando unos huéspedes que se quieren ir sin pagar. Y le dice Don Quijote, con calma,
porque yo que más quisiera que ayudara a su padre, y al otro le están zurrando en ese momento, ¿no? Entonces lanza un discurso parsimonioso diciendo que estaría encantado de ayudar, ¿no? Es como si alguien se está ahogando y le dan un libro para que aprenda a nadar. Y dice, nadar es una actividad muy interesante, que proporciona gran satisfacción. No, yo quiero que me enseñe, ¿no? Entonces le dice, yo no tengo ningún inconveniente en ir, pero tiene usted que pedirle licencia a la princesa Micomicona, que está morreando con don Fernando, dicho sea de paso, para que yo pueda actuar, porque claro, soy caballero cautivo de su mandato y no puedo hacer esa... Y la otra le dice, pero por favor, que lo están apaleando y que se van a ir, ¿me quiere ayudar o no? No, vaya usted a la princesa Micomicona, las cosas tienen que hacerse, como quien dice, legalmente. Es un cínico de categoría, ¿no? O como cuando le dice a Sancho, le dice los yangüeses, ¿no? Le dice, esos yangüeses que acaban de apalear a estacazos a ti, a mí, a Rocinante, al Rucio, justo es que tú tomes venganza de ellos, que más quisiera yo que hacerlo, pero yo soy armado caballero y ellos no. Entonces a ti compete la justa venganza. Y Sancho dice, no, yo doy la venganza por hecha, no, a mí la justicia y todo eso pueden hacer lo que quieran, no tengo ningún inconveniente. Entonces es un cínico de categoría, es un cínico completo. O sea que su idealismo es un juego cínico muy bien articulado, realmente, muy bien articulado. Con lo cual, Don Quijote no es alguien loco, sino que es una persona cuerda. Para mí no es un loco. Si Don Quijote fuera un loco, sería un personaje vulgar. El Don Quijote loco es el Don Quijote de Avellaneda. Ese es el Don Quijote loco, un pirado completo, un pirado, un psicópata, un chiflado. Pero Don Quijote no es ningún loco. Don Quijote es un personaje que utiliza la locura como un artificio para tomarse una serie de libertades que le vienen muy bien. Y se ríe de todo el mundo y se burla de todo el mundo. Hasta que hay un momento dado en el que los demás ya le imponen su propio juego. Los duques le imponen su propio juego y el cura y el barbero, y sobre todo el personaje más siniestro de la novela, que es Sansón Carrasco, adentrándose en el código de su propio juego, le derrota en las playas de Barcelona y le impone como norma volver a su aldea, y ahí Don Quijote muere porque ya no tiene posibilidad de seguir desarrollando su juego. Trata de hacerse pastor, pero eso es un idealismo que no prospera, ¿no? Y Don Quijote muere porque, claro, tiene que morir, porque si lo deja con vida puede venir otro Avellaneda, en definitiva, ¿no? Entonces, Don Quijote para mí es un cínico, y realmente quien sostiene la tesis de la locura cínica de Don Quijote es Torrente Ballester, que fue, a mi juicio, uno de los críticos literarios más valiosos del siglo XX. O sea, no hablemos de Vargas Llosa, no hablemos de Octavio Paz, eso es contar un chiste. Hablemos de Torrente Ballester. Torrente Ballester es uno de los novelistas y críticos más valiosos que ha dado la literatura española de todos los tiempos, y en particular del siglo XX. Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester. Yo, en relación con esa interpretación, evidentemente, por un lado pienso que quien puede lo más, puede lo menos. Es decir, pienso que un loco es un loco, que no se puede fingir cuerdo. Sin embargo, creo que un cuerdo puede actuar con cordura o con locura. Entonces, eso abonaría la tesis de que Don Quijote no está loco. Sin embargo, leo algunos episodios del Quijote que me desconciertan un poco, como por ejemplo el episodio del león, que conforme lo digo este señor, que está loco, ¿qué hace? Tengo que confesar que a mí también me desconcierta mucho ese episodio, pero ahí está. Ese episodio es un auténtico desafío, porque ahí está. De hecho, cuando yo leí por primera vez ese episodio, en 1982, por imperativo de Emilio Nieto Costas, mi profesor de literatura entonces, yo dije, aquí se acaba la novela, pero no se puede acabar porque sigue, pero es que esto no se comprende. Vamos a ver. Hay gente cuerda que hace locuras. Hay gente cuerda que hace locuras. Claro, Don Quijote no es un domador de leones, pero no consideramos que un domador de leones, por ponerse enfrente de una fiera, haga una locura. Y sí lo consideramos si lo hace Don Quijote, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque suponemos que Don Quijote no es de profesión domador de leones. Bien. También es cierto que hay gente que hace muchas locuras, hace auténticas locuras en su vida. Yo no sé qué es más peligroso, si ponerse delante de un león o hacer locuras que a veces cotidianamente hace la gente, como coger un coche e ir a 300 por hora, por ejemplo,
u otras barbaridades, o montar una guerra, no lo sé. No lo sé, porque nunca he montado una guerra ni he cogido nunca un coche a 300 por hora. Pero, en fin, hay gente que a lo largo de su vida hace, a veces inesperadamente, locuras o protagoniza hechos extraordinariamente irracionales. Claro, ese episodio del Quijote se encuentra, bueno, soltar a los galeotes no era una locura menor, desde luego, desde luego. Pero le dice al leonero, abra usted la jaula, y le dice, ¿qué? Que si abra usted la jaula, que yo quiero enfrentarme al león y despedazarlo. O sea, un fulano que puede tener en torno a unos 55 años, en una época en la que la edad media de un ser humano eran como 25. La edad media. 25 era la edad media propiamente, a lo mejor en el Renacimiento podía ser algo más. O sea, un fulano que no tenía dónde llevar una galleta. Dice que se quiere poner a despedazar a un león, para que venga a mí a mis brazos. Entonces, le abre la jaula y el león está pues atontado, adormecido, y observa a Don Quijote como si observara cualquier cosa. Yo no sé lo que los veterinarios o los que cuidan animales y hablan con y tratan con animales hablarían sobre esta cuestión, sobre este tema. Pero tal vez el león, si no es uno de esos leones habituados a la depredación humana, pueden ignorar completamente al ser humano por tratar de buscarle a esto una causa racional. El caso es que el león no le presta ninguna atención. Bosteza, da media vuelta y sigue ahí tumbado, como si viera delante cualquier cosa. Y entonces Don Quijote llama al leonero y le dice que le dé de palos. Claro, era para decir, ¿y por qué no le das de palos tú? Que le dé de palos al león para que el león ataque a Don Quijote. Claro, el leonero le dice, usted está peor de lo que parece todavía, o sea, usted está peor de lo que parece, porque si yo doy de palos al león, el león vendrá por mí, no por usted. Eso para empezar. Entonces, claro, todo eso ya se diluye en un espectáculo cómico, que tiene como finalidad devaluar sobre todo el perdigón manso del caballero del Verde Gabán, que dice que él es un tipo muy fino. O sea, el caballero del Verde Gabán es un dandy, ¿no? Es un dandy que al lado de Don Quijote le saca pecho y le dice, porque yo soy fulano, soy mengano, tal y cual, y Don Quijote le viene a decir, sí, bueno, usted es un tipo de perdigón manso, pero no es un caballero andante como yo. Claro, el otro dice, este está pirado del todo, pero con lo del león ya mucho más todavía. Pero claro, decirle al otro, usted vaya, apalea al león de mi parte, ¿no? Y luego León ya vendrá, claro, el león se comería al otro y volvería a la jaula, dejaría a Don Quijote. Pero en fin, es una cosa de lo más chistosa. Ahora, es audaz la representación, pero yo trato de interpretarle a eso un procedimiento racional. Ponerse delante de un toro no es una locura mayor. Para matarlo después, yo no quiero entrar en estos debates, no tiene sentido, pero yo no me voy a poner delante de un toro, evidentemente, ni delante de un león, ni argumentar a favor de esto o aquello en cosas inútiles, pero, en fin, curioso pasaje ese del león, sí. ¿Puede que sea otra trampa del narrador? O... Yo en este punto no lo vería tanto como una trampa, sino simplemente como una forma de devaluar al caballero del Verde Gabán, de intensificar la paranoia cómica de Don Quijote y sobre todo de demostrar que Don Quijote es un individuo que verdaderamente no piensa en las consecuencias, como idealista que es. El idealista no piensa en las consecuencias. El idealista piensa en el ideal. Y el ideal es, yo voy a ser un caballero andante porque voy a despedazar a un león. Pero esto supondría aceptar que Don Quijote está loco de veras. Y desde el punto de vista de mi tesis, Don Quijote no está loco de veras, sino que finge la locura. Entonces, ¿cómo se hace compatible fingir una locura con semejante despropósito? Ahí está el himen, está la frontera tan difícil de resolver de si la locura de Don Quijote es o no es una locura de verdad. Es una locura literaria, y las locuras literarias tienen explicaciones literarias, no explicaciones reales. Esto lo he dicho muchas veces. Una tormenta en la literatura no tiene una explicación meteorológica, que es la que le daría el meteorólogo, ni tampoco una explicación filosófica. Tiene una explicación literaria, y las explicaciones literarias ni son científicas, porque la literatura no es una ciencia, como ha dicho mucha gente, ni la literatura es una filosofía.
La literatura es una construcción humana, racional, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético, poético, es eso, no otra cosa. Pasamos de Cervantes a Dostoyevsky. La primera pregunta, quizás también algo simple, ¿Dostoyevsky está a la altura de Cervantes? Bueno, a la altura de Cervantes no está nadie. Eso, y no está nadie. Y no está nadie porque por muchas razones. Vamos a ver, Cervantes escribe novela, escribe poesía y escribe teatro. Dostoyevsky ha escrito novelas. Shakespeare escribe teatro y escribió como unos 100 sonetos o 150 sonetos. La cantidad de poesía que escribió Cervantes es como 100 veces mayor que la de Shakespeare. O sea que Cervantes está nivel Dios, para decirlo vulgarmente. O sea, Cervantes eso no tiene réplica, no tiene par, en absoluto. Ahora bien, Dostoyevsky desarrolla una gran originalidad. Dostoyevsky es el creador, es el ingeniero del naturalismo en el siglo XIX, no lo es Zola. Es decir, mucho antes que Zola, en 1866, cuando Unamuno tiene 2 años, publica Crimen y Castigo. Y eso es el naturalismo decimonónico. Después la historiografía francesa inventa a un naturalista en literatura como es Emilio Zola, pero el naturalismo ya existía, el naturalismo ya está en la Ilíada, en Homero. Ya hay vísceras que salen, ya hay vejigas que se rompen, ya hay todo ese tipo de cosas. El determinismo, no hay mayor determinismo que el de la literatura antigua, el determinismo fisiológico. ¿Acaso Hipócrates no habló de determinismo fisiológico? Hombre, ¿qué me vienen hablando a mí del naturalismo de Zola si eso ya estaba más inventado que el Mediterráneo? Otra cosa es que Francia haya querido hacer del naturalismo de Zola una idea original, que se la cuente al que no conoce el Mediterráneo. Me parece muy bien, pero a mí no. Y Dostoyevsky en este punto sí desarrolla una originalidad enormemente importante, degradando a los personajes humildes y sobre todo convirtiéndolos en protagonistas de todo aquello que la sociedad maldice, de todo aquello que la sociedad proscribe, el crimen, el delito, pero sobre todo el crimen y el delito fundamentado en la paranoia, fundamentado en los problemas psicológicos. ¿Por qué le obsesiona este tema a Dostoyevsky? Probablemente, crímenes que giran en torno a... probablemente, esto yo no lo puedo asegurar porque no soy un especialista en Dostoyevsky, soy un lector de Dostoyevsky que ha hecho sus interpretaciones. Pero a mi juicio, Dostoyevsky se mueve en una sociedad en la que es imposible ejercer la libertad sin delinquir. En realidad siempre es imposible ejercer la libertad sin delinquir, porque si no delinquimos, no ejercemos la libertad, obedecemos. Otra cosa es que el ser humano le resulte más rentable obedecer que ejercer la libertad. Es decir, yo renuncio a mi libertad a cambio de seguridad. Eso es lo que siempre se ha vendido, hoy y toda la vida. Renuncias a tu libertad a cambio de seguridad. El problema es cuando a cambio de libertad no obtienes seguridad y entonces ya te resulta más rentable rebelarte que obedecer. Y ahí es cuando se producen las revoluciones, cuando la gente ya no tiene nada que perder. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida. Pero claro, cuando hay alguna salida, el ser humano siempre evita la revolución. El problema es cuando no hay salida. Cuando ya no hay salida, entonces el ser humano se rebela. Dostoyevsky vive una sociedad en la que es imposible prácticamente sobrevivir sin rebelarse, sobrevivir sin delinquir. Y su obra atiende básicamente al retrato. Dostoyevsky estuvo en un pelotón de fusilamiento. Quiero decir que por unas ideas a las que después él mismo traiciona y de las que se burla. O sea, primero era un nihilista y después se volvió un conservador terrible. Se volvió un adorador de poderes trascendentes, obsesionado con la idea de Dios. Claro, nosotros no estamos obsesionados con esas ideas, nosotros estamos obsesionados con la posibilidad de sobrevivir día a día. De la misma forma que Cervantes traslada pues, un pensamiento en el Quijote, que trasluce un pensamiento del autor en el Quijote, por ejemplo, lo que usted ha comentado, que el idealismo conduce al fracaso, ¿cuál es la tesis que Dostoyevsky pretende sostener, por lo menos en sus obras capitales? En Crimen y Castigo, en Los hermanos Karamazov, en Los demonios, si se quiere. Bueno, yo ahí no me atrevería a pontificar porque, ya digo, no soy un conocedor de la obra de Dostoyevsky, como seguramente hay otras personas que conocen a Dostoyevsky mejor que yo. Yo soy un lector de Dostoyevsky que ha hecho sus interpretaciones, pero no, insisto, no me atrevería nunca a decir Dostoyevsky es esto. De Cervantes sí tengo más atrevimiento.
tengo más atrevimiento, pero de Dostoyevski no. Ahora, mi interpretación de Dostoyevski leyendo Memorias del subsuelo, Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, Noches blancas, es la interpretación que tiene del mundo Dostoyevski. Para mí Dostoyevski ofrece en su literatura la interpretación que tiene del mundo una persona llena de problemas psicológicos, llena de conflictos psicológicos a los que no sabe dar una solución de ningún tipo. Es un hombre nietzscheano totalmente. Es decir, Dostoyevski él mismo es un constructor de personajes nietzscheanos, es el producto del confusionismo ideológico del siglo XIX, cuando la gente acude a la filosofía para encontrar respuestas a problemas que la ciencia les da resueltos, pero que ellos no quieren aceptar. Es decir, son personas que no quieren asumir el positivismo científico. Claro, la ciencia se puso muy soberbia a lo largo del siglo XIX. La ciencia cuando despliega el vuelo se muestra siempre muy soberbia, se muestra siempre muy fundamentalista. Pero es que también la filosofía se muestra muy fundamentalista, porque Platón es un fundamentalista filosófico, Hegel es un fundamentalista filosófico. Es decir, no digamos Nietzsche, no digamos Freud, es un fundamentalista inconsciente completamente. Y entonces en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, asistimos a un pulso feroz entre filosofías irracionalistas, tipo Nietzsche, tipo Freud, que se va cuajando, una literatura que se ve seducida por la filosofía irracionalista y recelosa de la ciencia. Es decir, toda la lírica de Rilke, posromántica y posmoderna, es una lírica que reacciona contra el cientifismo. Es decir, el poder del hombre me da miedo, dirá Nietzsche, y como si tú no fueras un hombre, como si tú no fueras depositario de ese poder que tiene el propio ser humano. Entonces ahí hay un conflicto muy poderoso en el que figuras como Nietzsche o Dostoyevski no encuentran su lugar. Es decir, si Nietzsche hubiera encontrado satisfacción en la ciencia, no se habría dedicado a poetizar filosóficamente. Y si Dostoyevski hubiera encontrado solución a sus problemas, no habría escrito sus novelas. Pero la vida es así. Me interesa hacer preguntas ahora en relación con Crimen y castigo. En primer lugar, y quien siga pues, su canal así lo sabrá, dedicó usted una serie de vídeos a la interpretación de Crimen y castigo. ¿Por qué escogió Crimen y castigo y no, por ejemplo, Los hermanos Karamazov? Bueno, aunque Los hermanos Karamazov está en el guión, pero claro, la vida da para lo que da, y está en el guión. Los hermanos Karamazov está en el guión, pero Crimen y castigo me pareció más urgente. Y me pareció más urgente porque Crimen y castigo es una literatura que pone el dedo en la llaga. ¿En qué llaga? En la llaga de la locura, pero de la locura de verdad. No de la locura lúdica o cínica como la de Don Quijote, sino de la locura criminal, de la locura peligrosa. Es decir, Raskolnikov cree que va a resolver el problema de la usura matando a hachazos a una vieja. Y lo hace completamente convencido de ello. Y cuando va al penal, en definitiva, lo hace también convencido de que lo que hizo era lo que tenía que hacer, porque era un impulso, era un determinismo, como el alacrán que ayuda a la rana a cruzar el río, la rana que ayuda al alacrán a cruzar el río, y el alacrán a mitad del río, sabiendo que va a morir, mata a la rana también, porque no puede dejar de hacer lo que la naturaleza le impone. Entonces, Raskolnikov es un personaje muy actual. O sea, nosotros vivimos en una sociedad saturada de Raskolnikov. Está saturada de personas que aparentemente son normales, si es que sabemos que es una persona normal, si es que lo sabemos. Una persona normal sería aquella que normalmente hace lo que normalmente hace la mayor parte de la gente. Pero esto no dice mucho. Esto no dice mucho, porque si la mayor parte de la gente se ha vuelto loca, la normalidad sería la patología. Entonces, claro, si convertimos las patologías en normalidades, pues entonces, claro, la razón se debilita enormemente. Nuestra sociedad es una sociedad saturada por figuras dostoyevskianas. Y de hecho, ahora menos, pero hubo un tiempo en que yo me encontraba hace años sobre todo, con alumnos que estaban obsesionados con 3 o 4 figuras, que eran Lenin, Dostoyevski, Nietzsche y Heidegger. Entonces estaban obsesionados con la lectura de estos autores.
hasta considerarse, la mayor parte de ellos consideraban que eran personajes de Dostoyevsky, que les ocurría a ellos lo que les ocurría a personajes de Dostoyevsky. Algunos se sentía Dasein incluso, que es el personaje de Heidegger, es decir, de la misma manera que los literatos construyen personajes, los filósofos construyen personajes, que es el Dasein más que un personaje heideggeriano, que es el espíritu absoluto más que un personaje hegeliano, que es el noúmeno más que un personaje kantiano, que es el Leviatán, que es el demiurgo más que personajes de Hobbes o de Platón, en definitiva, ¿no? Pero son ficciones en las que creen los filósofos, pero no Borges, desde luego. Entonces, claro, cuando estas personas reales se creen personajes literarios aquejados de problemas patológicos, pues yo, como no soy psicólogo ni psiquiatra, no sé qué respuesta dar, pero me encuentro con esto. Sin embargo, yo creo que en Crimen y Castigo Dostoyevsky retrata por completo a Raskolnikov. En absoluto yo creo que justifica sus acciones, sino que lo pone frente a la realidad y desde luego uno lee la obra y desde luego yo creo que tiene la sensación de que es un completo demente, Raskolnikov. Sí, pero seduce. Es un demente, pero seductor. ¿La intención de Dostoyevsky es conseguir que seduzca o retratarlo? Eso ya no lo sé. La intención de Dostoyevsky, indudablemente, es la de hacer un personaje que indudablemente resulta luzbelino, resulta seductor, completamente. Hombre, yo no quiero decir a quien no le apetece una vez deshacerle la cabeza a hachazos a otra persona, porque eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Pero, evidentemente, la lectura de Crimen y Castigo puede inducir a más de uno a cometer crímenes horrendos. Pero Crimen y Castigo, 100 años de soledad, La Ilíada o cualquier obra literaria. O Werther de Goethe ha inducido, según se dice, a mucha gente al suicidio, hasta tal punto que ha dado nombre al efecto de inducir al suicidio, al efecto Werther frente al efecto Papageno, que es el efecto de disuasión del suicidio. Pero claro, lo que un ser humano hace con una creación ajena, con una construcción ajena como la literatura, es algo que a veces no se puede prever tampoco. Claro, es algo que no se puede prever. ¿Qué nexo existe entre Dostoyevsky y Nietzsche? Para mí muchísimos nexos, es decir, son dos personas que hablan de lo mismo en términos diferentes. Nietzsche en términos de refranero y Dostoyevsky en términos de literatura, pero están hablando de lo mismo, están hablando de la nostalgia de lo absoluto, por parafrasear a Steiner, es decir, por el deseo de que haya una metafísica que nos justifique, que nos legitime, por aquello de que si Dios no existe todo está permitido, y si Dios existe también. Es que en nombre del nihilismo todo está permitido, pero es que en nombre de Dios también todo estaba permitido antes. ¿O es que acaso el cristianismo se privó de algo en nombre de Dios? ¿No? Y hoy día tenemos otros dioses. Otros dioses que no son dioses teológicos, son otras divinidades. Aquello de lo que no se puede hablar mal en público es una divinidad, evidentemente. Y hay muchas cosas de las que no se pueden hablar mal en público y con las que la gente no está de acuerdo. Pero es evidente que entre Nietzsche y Dostoyevsky estamos hablando de lo mismo. Nietzsche, Dostoyevsky y Freud. Es decir, son tres personajes que están diciendo que la verdad, que la autenticidad está en lo que sentimos, está en los sentimientos, está en los impulsos íntimos, sentimentales, de los cuales no tenemos que dar cuenta a nadie, y menos racionalmente, porque la razón reprime, la razón censura. Pero eso también lo había dicho Rousseau mucho antes. Raskolnikov sostiene, particularmente en un pasaje de la novela, que hay hombres ordinarios y hombres extraordinarios, y los hombres extraordinarios pues no se rigen por las leyes por las que se rigen los hombres ordinarios, con lo cual pueden hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de consecuencias, lo que refuerza al superhombre de Nietzsche. Esto está en la base de los totalitarismos. Eso está en Ortega. Ortega ya dijo que había minorías electas y masa, y que Ortega pertenecía a las minorías electas. Que es el mismo pensamiento en el que se basan los totalitarismos. El Estado se puede fijar unos fines y con... Bueno, el totalitarismo y todo lo demás, yo creo. Es el despotismo, es el poder. Sí.
El despotismo ilustrado decía nosotros somos la élite y dirigimos al pueblo. La democracia dice nosotros somos el pueblo, la élite y los electos, y el que no esté conforme pues es porque no es masa, no entiende. La idea de cultura es lo que comprende la gente inteligente, y si no eres culto es porque eres una persona vulgar. Pero eso es la idea de Ortega, básicamente. Es decir, la deshumanización del arte de Ortega es una teoría estética, ya empezamos mal con la palabra estética, es una recepción, que solo la entienden las personas inteligentes, y el que no lo entienda es porque no es inteligente. Esto es el retablo de las maravillas de Cervantes. Chirinos y Chanfalla llegan a un pueblo y dicen vamos a representar esta noche un retablo, pero solo verán las figuras del retablo aquellos que sean hijos legítimos de su padre y de su madre y que no tengan sangre conversa, y cobran por la entrada. Entonces, claro, el que no vaya ya es sospechoso de ser converso, es decir, de no ser culto. Vamos a representar esta obra de teatro, y el que no vaya es que no es culto, y el que no la entienda es que tampoco es culto, no pertenece a la minoría selecta. Eso es Ortega. Entonces, claro, eso es Montaigne. Y esos son muchos autores que dicen las humanidades nos humanizan. Y el mundo está muy mal porque la gente no estudia humanidades, como si la gente que estudiara humanidades fuera más valiosa que quien las ignora. Entonces, esa tesis es la tesis del narcisista, del decir yo formo parte de los buenos, de los listos, de los guapos, de los inteligentes. Y si no me comprendéis, es que vosotros sois feos, sois incultos, tenéis poca sal en la mollera. Y yo, pese a todo, yo os perdono la vida, porque no sabéis lo que hacéis. No quería terminar esta entrevista sin dedicar al menos unos minutos al tema de la educación, precisamente porque usted se dedica a eso desde hace muchos años y creo que puede aportar pues, visiones valiosas. Y la primera pregunta es la siguiente: si en la palabra educación, pues, etimológicamente hablando, está el ducere, el dirigir, el conducir, ¿hacia dónde nos conduce, hacia dónde nos guía la educación tal y como está concebida en la actualidad? Yo creo que al mismo lugar de siempre. Y voy a desmitificar posturas. Vamos a ver, ducere, educación viene del latín ducere, conducirse, educarse. Y hasta las lenguas anglosajonas han adoptado este término porque no tienen otro propio, lo cual ya lo dice todo acerca del concepto de educación de la anglosfera. Education. No tienen otro. Hasta su antónimo demagógico, que es pedagogía, lo han tenido que tomar de los griegos. Es decir, educación viene del griego, viene del latín ducere, conducirse, educarse, que es conducirse a través de obstáculos, a través de impedimentos, a través de un terreno adverso. El saber conducirse es el saber educarse. De hecho, la educación tiene como finalidad enseñar a la gente a conducirse a través de la vida. Para mi punto de vista, para mi juicio, el secreto fundamental de la educación consiste en la educación para el desengaño, que es la educación de la tradición hispano-greco-latina. Desengañar al ser humano para que de esta manera, desengañado, afronte la realidad de la vida. Eso es el secreto del Bildungsroman, de la novela de aprendizaje, que es el Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es el primer Bildungsroman que hay, a pesar de que ha sido calificado de novela picaresca, cuando Lazarillo no es precisamente un pícaro. Es el desengaño. La educación para el desengaño es la clave de la vida. Ahora, la educación para el desengaño es lo más diferente, lo más contrario, lo más ajeno a lo que hay hoy día, que vivimos en la educación para el engaño, ¿no? Sobre todo para el autoengaño. Problema de cada uno. Problema de cada uno. Cuando la vida no se resista o cuando se den cuenta de que viven en el espejismo en lugar de vivir en el oasis, pues ya espabilarán. Ahora bien, como he dicho muchas veces, la clave de la educación es el autodidactismo encubierto. Es decir, tú estudias un bachillerato, pero te das cuenta de que lo que te están enseñando está muy por debajo de las exigencias racionales que la vida te pide para sobrevivir en la vida. Entonces tienes que estudiar dos bachilleratos. El que te exigen tus profesores para cumplir con ellos y después el que tú mismo, mediante el desengaño, vas adquiriendo. Vuelvo de nuevo a Quevedo. La vida nueva que en infancia ardía, la juventud robusta y engañada. En el postrer invierno sepultada, yace en negra sombra y nieve fría. La juventud robusta y engañada.
hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de quienes las leyeren. Es decir, quien se quiera dejar engañar, que se deje engañar. El que se quiera desengañar, que se desengañe. Y no es un trabalenguas. Pero claro, la educación tiene como objetivo fundamentalmente desengañar al ser humano. Si el ser humano opta por el engaño, con su pan se lo coma. La anglosfera ofrece manjares exquisitos sobre ese terreno, asumidos además por la cultura de países ya, y aquí hablo de la palabra cultura, porque la cultura es el calzador de esta educación, en definitiva, donde todo gira en torno al autoengaño, al engañarse a sí mismo, creyendo que uno es líder. Yo cuando veo la palabra líder, ya dejo de leer directamente. El líder, vamos a liderar esto, lidera lo que quiera, yo no lidero nada. Yo estoy encantado con no liderar absolutamente nada, ni dar consejos a nadie, ni dar frases de autoayuda, ni nada. Eso es uno de los usos que tienen muchas actividades humanas de hoy día, la autoayuda. Bueno. Ha comentado una cosa que me permite preguntarle otra. Ha repetido muchas veces en su canal que uno tiene que hacerse compatible con la realidad y que lo contrario es pues, sumamente peligroso. ¿Cómo casa eso con el, por ejemplo, usted en el ámbito universitario, pues no hacerse compatible con la realidad en el sentido de no aceptar pues, las reglas del juego y vivir y construir todo su pensamiento de espaldas a la universidad porque usted no se ha amalgamado con digamos, la realidad universitaria, sino que ha construido pues, toda su obra al margen de ella? Entonces, cuando la realidad pues, nos impone soluciones aberrantes a nuestro juicio y nos salimos de ella, o sea, aún así estaríamos, entiendo que también de otro modo siendo, o sea, ¿cómo se interpreta? Bueno, es que esa pregunta contiene una interpretación que no es exactamente así, porque yo no soy incompatible con la... Claro, evidentemente. Con la universidad. Es más, yo soy universidad. Gente como yo hace la universidad. La universidad es una institución muy compleja y muy abierta, no es una institución monolítica. En la universidad, hoy al menos, cabemos muchos, cabemos muchas personas en la universidad. La universidad sigue siendo todavía una institución muy amplia. Cuando se habla de lo que llaman los anglosajones, la cultura de la cancelación y tal, bueno, será en la universidad de ellos, y depende cómo. Es decir, yo no solo no soy incompatible con la universidad, sino que la universidad es como es gracias a personas como yo y a pesar de personas como yo, y la universidad es como es gracias a personas que piensan de forma diferente a mí y son mis colegas, y a pesar de personas que piensan como yo, siendo también mis colegas. Quiero decir que el sistema es muy complejo, ¿no? Muy complejo, porque me dicen, bueno, es que usted es contrario a la universidad. No, yo soy la universidad. Yo soy la universidad como los demás también lo son. Y quienes piensan como yo o de forma diferente a mí, en unos aspectos y no en otros, formamos parte de ese tejido de la universidad. Es como decirle al riñón, y usted, siendo tan diferente al corazón, ¿cómo comparte cuerpo con él, ¿no? Bueno, pues porque trabajamos conjuntamente, yo depurando la orina y él generando riego sanguíneo. Son labores diferentes, ¿no? O pueden decir, bueno, y el aparato genital, ¿cómo tiene esa función pues frente, pues no lo sé, a otros dispositivos? Bueno, pues cada uno cumple con lo suyo. Pero entre todos nos entendemos. Entonces, en ese punto, en ese estamos en la universidad. Eso por una parte. Luego, por otro lado, claro, la universidad proporciona unos conocimientos y luego cada uno con ellos hará lo que estime oportuno. Unos conocimientos se pueden asumir, otros se pueden asumir críticamente y otros se pueden discutir. Pero en eso estamos todos. Y en ese punto, aunque yo soy terriblemente crítico con la universidad, imagínese usted lo que yo pienso de lo que no es la universidad. Porque claro, yo he llegado a la universidad muy joven, con 26 años, saqué mi plaza en la universidad. He llegado a la cátedra universitaria habiendo criticado antes, durante y después todo lo que me ha parecido oportuno criticar en la universidad. Mucha gente me decía, ahora que eres catedrático puedes criticar lo que quieras. O sea, tú a mí no me conoces, tío. Yo he dicho siempre lo que he estimado conveniente decir, como muchos otros de mis colegas. Es decir, yo no soy el único, ni mucho menos, en esto. Cada uno dice lo que piensa. Vivimos todavía en un mundo en el que
hay una libertad importante para decir cosas. Otra cosa es que luego esto sirva para esto, para aquello, para lo demás allá. Pero en ese punto todavía la hay. Y además yo tengo muy buenos colegas en la universidad. Realmente tengo muy buenos colegas. A veces la gente dice, bueno, es que los colegas son esto, son aquello. No diré que no. Pero yo tengo muy buenos colegas en la universidad. Y gente verdaderamente grata de ver y de tratar en la universidad. Es decir, otra cosa es que el sistema, no solo universitario, sino absolutamente en todos sus aspectos, resulte desagradable. Pero hay un hecho absolutamente clave. Yo no he sido nunca incompatible con el sistema y nunca seré incompatible con la realidad hasta que me muera, porque entonces ya no podré seguirle el ritmo a la realidad. Pero yo he criticado la política de cátedras, pero yo he sacado mi cátedra. Yo he criticado la política de la NECA, pero yo utilizando los códigos de la NECA he ganado la batalla, dentro de los códigos de la NECA. Y como yo, mucha otra gente, porque la mayor parte de quienes trabajamos en la universidad no estamos de acuerdo en cómo funcionan muchas cosas. Entonces unos han optado por retirarse y renunciar a la cátedra, otros han optado por abandonar la universidad. No, yo he optado por criticar lo que me parece criticable y por ganar todas aquellas batallas en las que me he metido. Y las he ganado completamente. Yo ya no tengo desde hace mucho tiempo ningún objetivo que cumplir en la universidad. Pero he demostrado que he sido precisamente compatible con todos esos hechos y seguiré trabajando hasta que me canse, o me muera, ¿no? Puede ser que me canse y me muera a la vez, puede ser que me muera antes de que me canse, puede ser que me canse antes de que me muera. Eso no lo sabemos ni me importa. Pero en realidad yo conseguí todos mis objetivos en la vida antes de los 50 años. Y desde luego sí me parece absolutamente fundamental vivir siendo compatible con la realidad. Porque la realidad no tolera a quien no es compatible con ella. Te tritura completamente, te destroza completamente, psicológicamente y físicamente. Y si no eres compatible con la realidad te va a matar. Nos va a matar a todos, vamos a morir todos, indudablemente. Pero se trata de vivir lo mejor posible. No hablo de adaptarse a la realidad, hablo de hacerse compatible con ella. Hablo de mirar a la realidad cara a cara y de hacerse compatible con ella. Y eso me parece que es sobre todo el resultado de la educación. Conseguir seres humanos que sean capaces de hacerse compatibles consigo mismos, con los demás y con la realidad. La filosofía idealista alemana y el romanticismo ha construido seres humanos incapaces de ser compatibles consigo mismos y con la realidad. Ha construido Raskolnikov. Una última pregunta, ya para cerrar esta entrevista. Acaba de decirme, y lo ha dicho muchas veces, que usted, pues, todas las aportaciones que tenía que hacer, pues, en principio ya se siente satisfecho con ellas, principalmente, imagino, a través de lo que es la crítica de la razón literaria. ¿Llegará algún momento en el que, pues, decidirá jubilarse y dejar de hacer aportaciones o, permítame la expresión, morirá con las botas puestas? Seguramente no voy a morir con las botas puestas. Seguramente no. No tengo ningún interés en morir con las botas puestas. Y evidentemente no sé cuándo se muere uno se muere cuando le toca, pero no tengo ningún interés en morir con las botas puestas. Me parece que es un objetivo muy digno, muy interesante y muy respetable, pero no es mi caso. Es decir, yo en un momento dado consideraré que he dicho ya todo lo que tenía que decir, que he hecho todo lo que tenía que hacer. Ese momento además está muy cerca, quiero decir que yo prácticamente ya no tengo mucho más que añadir y en un momento dado me retiraré, desapareceré y lo que quede o no me resulta indiferente por completo. Pues con esto terminamos la entrevista, Jesús. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a usted y bueno, permanecemos en contacto. Por supuesto que sí. Y muchas gracias a nuestros oyentes por haber también escuchado, evidentemente, la entrevista.